Shalom Alejem, remanente de Israel. Continuamos con la instrucción en Shmo, capítulo 25, versículos del 23 al 30. Nos dice la instrucción: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, delante de mí continuamente. Y vemos aquí la instrucción de construir una mesa para el pan de la proposición. Mesa, que en hebreo es la palabra shulhan. Esta mesa también tiene una cornisa, como lo leímos en el versículo 24. Es decir, una diadema, una corona, como ya lo habíamos estudiado. Y a esta corona se la conoce como la corona del reino. Y también vimos cómo dice que esta mesa tenía que tener 4 anillos para poderlas cargar con 2 varas. También tenía 2 varas al igual que el arca. Ya dijimos que estas 2 varas simbolizaban a la casa de Efraín y la casa de Judá. Y vemos que había pan y que también se hacía libación y con vino, ¿sí? Y aquí es de donde se obtiene el origen de la cena del Shabbat y el por qué Yeshua respetó la cena de Pesach, que era con pan y vino, y que no estaba contemplada en las primeras instrucciones cuando vimos lo de Pesach, cuando salieron de Egipto, porque se hacía libación cuando tomaban los panes, cuando se cambiaban los panes en Shabbat, ¿sí? Este pan de la propiciación o panes de semblante, lejen ha-panim o panes de rostros en hebreo. Y ustedes dirán, ¿pero qué simboliza esta mesa? ¿Qué representa esta mesa? ¿Sí? ¿Qué representan esas 2 hileras de panes? Porque allí en la mesa iban a estar los panes de la proposición, ¿sí? Y se cambiaban estos en Shabbat. Veamos qué nos dicen los escritos apostólicos para determinar qué significa todo esto. Vamos a Mateo o Matillahu, capítulo 5, versículo 22. Matillahu o Mateo, capítulo 15, versículos 22 al 27 o 28.
Y aquí una mujer cananea que había salido de la región clamaba diciendo: Adón, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces detrás nosotros. Él respondió, dijo: No soy enviado sino a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Adón, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Adón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Yeshua, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos a una mujer cananea, ¿sí? Y una mujer que no era parte del pueblo de Israel, pero vemos que ella conocía de Yeshua. Ella sabía quién era Yeshua, porque le dice: Oh hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Y, y es así como nosotros también en algún tiempo estuvimos fuera de la casa del Padre, ¿sí? Pero llegamos a pedir misericordia, ¿sí? Y le pide misericordia porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio, ¿sí? Y vemos que Yeshua le dice que no es lícito darle de comer a los perrillos, que eso es el pan para los hijos. Entonces, estamos haciendo referencia a lo que está en la escritura, en lo que estamos viendo el día de hoy en la porción, ¿sí? Entonces, esos panes eran para los hijos. Y esta mujer, vemos cómo le estaba pidiendo sanidad, ¿sí? Sanidad. Sanidad para su hija. Y Yeshua estaba diciendo: el pan de la sanidad no es para los perrillos, es para los hijos. Y vemos cómo la mujer le responde que no importaba que ella sí sea los migajas que caen de la mesa, ella los podía tomar. Y vemos cómo Yeshua le responde que grande era su emuná, que así como ella quiere, así se le haga. Y aquí vemos cómo Yeshua relaciona la emuná con la sanidad. ¿Sí? El milagro que estaba, la sanidad que ella le estaba pidiendo a Yeshua. Esos panes de la proposición también son los panes de sanidades, los panes de milagros, ¿sí? Y que son para los hijos. Estamos siendo hijos, estamos siendo esos hijos que el Abba quiere, siguiendo sus instrucciones. Estamos caminando conforme Él quiere, siendo sus hijos verdaderamente. ¿Cómo podemos recibir una sanidad completa si no estamos siendo hijos? Porque los panes son para los hijos, los panes de sanidades. ¿Sí? Usted dirá, pero la cananea no era hija. Sí, pero ella tenía emuná. Estamos teniendo la emuná
conforme a la mentalidad hebrea o a la mentalidad occidental. ¿Cómo estamos nosotros? Veamos qué más nos dice Primera Carta a los Corintios, capítulos 12, versículos 9 y 10. Y a otro fe, emuná, por el mismo Ruach, y a otro dones de sanidades por el mismo Ruach. A otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Entonces vemos aquí cómo habla de los dones de sanidades, los dones de milagros. Y dice que los planes de la proposición eran 2 hileras, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar también en Levítico, ¿sí? Y la una hilera representaba a los dones de sanidades y la otra hilera a los dones de milagros. Y estaban alineadas en 2 hileras que también representan a las 2 casas de Israel, a las 12 tribus, ¿sí? A las 12 tribus. Recordemos que cuando en una de las enseñanzas de Yeshua le llevaron 2 panes, ¿sí? Vemos que también esos panes representan a las 2 casas de Israel. Entonces, esta mesa y las 2 hileras, ¿qué es lo que representa? Representan los dones de sanidades y de milagro. La impartición del Ruach de Yahvé también representa lo que Yeshua hacía en Shabbat. Este pan pues se cambiaba en Shabbat y lo comían los sacerdotes. Entonces, en todos los escritos apostólicos, Pacto Renovado, Nuevo Testamento, como se le conoce, vemos a Yeshua que hacía sanidades, milagros y muchas cosas más. Y es lo que viene a restaurarnos a nosotros. Viene a que nosotros entendamos a que Yeshua no estaba quebrantando Shabbat, sino que estaba ejecutando su rol sacerdotal. Estaba dando sus dones de sanidades y milagros. En Shabbat, los panes de la proposición representan dones de sanidades y milagros. ¿Pero qué representa la mesa? Veamos qué nos dice Matillahu o Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Adón, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Yeshua dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá. Y reprendiendo Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Yeshua aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dijo: por vuestra poca emuná. Porque de cierto os digo que si tuvieran emuná como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yeshua, vemos aquí cómo les está diciendo a sus discípulos incrédulos,
porque no pudieron echar fuera el demonio que tenía este muchacho, ¿sí? Y vemos que entonces la mesa representa a la emuná, porque no hay milagros ni sanidades si no hay emuná. Y cuando usted tiene emuná, puede comer de ese pan de sanidades, de ese pan de milagros. La incredulidad bloquea lo sobrenatural. Estos panes, como les dije, comían los sacerdotes. Es el pan de los hijos. Pero recordemos que leímos en Shmo, ¿sí? Que nosotros somos ese pueblo santo, ese real sacerdocio, cuando estamos en pacto, cuando guardamos sus instrucciones. Esta mesa también representa el equipamiento espiritual que tenemos, ¿sí? El equipamiento espiritual del cual fuimos nosotros dados a través de Mashiach, ¿sí? Por eso es que les decía a sus discípulos, incrédulos, ¿sí? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a la emuná? Nuestra emuná es tan más pequeña que el grano de mostaza, porque Yeshua les dice, si su emuná fuera como un grano de mostaza, podrías hacer lo imposible, ¿sí? Parafraseando. Pero ¿cómo está nuestra emuná con respecto a las cosas del agua? La incredulidad bloquea lo sobrenatural. Entonces, he aquí, atención a los intercesores, a la gente de oración. No, usted es un arca. En usted debe haber Torah para que sea efectivo en la intercesión. En su corazón debe estar grabada la Torah del Abacados. También somos esa mesa donde los necesitados, donde los hambrientos comerán panes de sanidades y de milagros. Pero, ¿cómo está nuestra emuná? ¿Sí? Veamos qué nos dice Salmos 1. Nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, sino que en la Torá, pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahvé está su delicia. En su Torá medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Estamos siendo esos árboles de los cuales nos habla la Escritura, de los cuales nos está dando aquí Salmos 1. Estamos junto a las corrientes de agua de vida. Su hoja no cae. Dice que da fruto a su tiempo. Y relacionémonos con lo que dice Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas eran para sanidades de las naciones. Entonces, estamos siendo esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Estamos dando esos frutos que habla allí, los frutos que nos habla Gálatas. Estamos dando esas hojas que son para sanidades y milagros. ¿Sí? Si usted no guarda Shabbat, no es una mesa de panes de semblantes o panes de la preposición, porque recordemos que estos panes se cambiaban cada Shabbat. Yeshua hacía sanidades en Shabbat. ¿Por qué?
porque la puerta de Canaán, la puerta de Oriente, está abierta en Shabbat. Por ello, la puerta del Mishkan, luego lo vamos a ver, estaba orientada hacia el este, hacia el oriente. Y esta puerta que se abre cada Shabbat es para entrar en esto sobrenatural, ¿sí? En lo espiritual, sanidades y milagros. Hoy vamos a verlo con un mayor entendimiento. ¿Qué implica guardar Shabbat? Guardar Shabbat no es quedarme sin hacer nada. Es donde se manifiestan las sanidades y los milagros. Atención, intercesores, gente de oración. Aquí vimos dos elementos importantes del Mishkan, ¿sí? Y modelo de lo que está en los cielos, pero también son sombra profética del tabernáculo que estará en medio del pueblo, como dice el libro de Revelaciones, cuando se establezca la nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados para ese tiempo glorioso? Recordemos que todo lo que hacemos en este tiempo es sombra de lo que haremos en los tiempos finales, porque en Isaías, en las Escrituras dice que iremos de Shabbat en Shabbat y de luna en luna nueva a adorar a Yahvé. ¿Está guardando usted Shabbat? ¿Está entrenándose para ese tiempo glorioso al final de los tiempos? ¿Sí? Prepárese también para este tiempo de Shabbat, para este tiempo en donde las sanidades y los milagros se van a ver con mayor amplitud. Si anteriormente usted vio sanidades y milagros, en este tiempo van a ver mucho mayor. ¿Sí? Prepárese también para un tiempo mayor de sanidad, sanidad suya, sanidad para el resto de las naciones. Seamos esos árboles que el Abba quiere para traer sanidades a las naciones. Porque el Abba hoy está esculpiendo con fuego en nuestros corazones, en el corazón de su pueblo, su Torá. Empiece a creer, no con una fe griega, no con una fe de Occidente. Empiece a tener emuná. Emuná significa también obedecer, caminar en obediencia. Yeshua dijo, ustedes yerran ignorando la Torá y el poder del Todopoderoso. Entonces, esto también es evangelio del reino. El evangelio del reino es palabra y poder. Que usted hoy pueda ver más allá de lo que es guardar Shabbat, de lo que es tener esa identidad del pueblo de Yahvé. Esa emuná que nos proyecta a ver sanidades y milagros de nuestro abacados. Shalom Alejem.